Hola, jo sóc en Marc, ell és l'Oriol, ell és l'Ariadna i ell és la Vinyet. I ella és ma mare, la Verónica Beni. Hola. I venim a fer una entrevista pel projecte Perfils. La primera pregunta es ¿dónde vens? Bueno, mi nombre es Verónica, me dicen Vero y yo vengo de Argentina, de una ciudad que se llama Mar del Plata, que está en la costa, en el mar. Y bueno, he venido aquí a España más de todo por el deporte. Yo era deportista de élite y bueno, competía los veranos en Argentina y luego venía a competir los veranos de aquí, verano y verano, que era la época de los triatlones, de campeonatos del mundo. Entonces hacía la temporada europea y la temporada de Argentina. I els teus pares d'on venien o si eren d'Argentina? Bueno, yo nací en Argentina, pero mis padres también nacieron en Argentina, pero, o sea, mis abuelos emigraron con la guerra a Argentina. Y bueno, tanto por parte de mi madre como de mi padre, los dos eran italianos. Entonces, bueno, al emigrar a Argentina, ya no volvieron a Italia, nos quedamos nosotros, nacieron sus hijos y bueno, y ahí comienza la historia de nuestra familia Abeni Rapuzzi, que de los dos lados, unos eran del norte de Italia y otros eran del sur. Y bueno, se conocieron en el barco y se casaron allá en Argentina y bueno, tuvieron a mis padres y ahí comenzó diríamos, la historia argentina. I sabien parlar espanyol? No, no sabían, no. Mis abuelos todavía recuerdo que hablaban en italiano después con el tiempo, pero como había tanta inmigración en Argentina, y más de todo en la zona donde yo vivía, había muchísimos italianos y españoles. Y yo recuerdo siempre a mis abuelos de hablar en italiano. Y a mis padres no. Y a mis padres siempre a nosotros se dirigieron en castellano, pero mis abuelos sí que hablan en italiano. Com era l'escola argentina? Era difícil, fàcil? Era igual que aquí, tenemos los mismos ciclos de primaria, secundaria, que sería lo que es la ESO. No estaba el bachillerato, sino eran 5 años, como si fuera la ESO con el bachillerato incluido. En cambio de hacer vosotros 4 años, hacemos 5 años y terminamos a los 17 años. Y después hacemos el ciclo superior o la universidad. Es más o menos igual, a nivel cultural y eso somos muy parecidos, porque claro, tanto Argentina tenemos una parte europea enorme, o sea que a nivel cultural es muy parecido, el cole igual que aquí. Tens germans? Sí, tengo un hermano más grande, 4 años más grande, que vive en Argentina. Él es el único que, bueno, ahora tengo mis padres en Argentina, pero estuvieron muchos años viviendo aquí. Cuando yo quedé embarazada de Nico y Marc, vinieron aquí y pasaron unos 15 años más o menos viviendo aquí y ahora están en Argentina. Sí. ¿Y los ves a menudo? A mi hermano ahora hace bastante que no lo veo, hará como 10 años. Y mis padres sí vinieron este verano. Mis padres sí vinieron este verano. ¿Tú qué hiciste en la escuela? ¿Hiciste primaria, secundaria? Yo hice la primaria en un colegio religioso, que a diferencia esa es una diferencia que tiene, allá todos vamos con uniformes, que yo es lo que extrañaba de aquí, que es mucho más fácil ir con uniforme. Todos los coles, la mayoría de los coles van con uniforme. Y después hice un ciclo superior de deporte, porque como ya saben vengo del deporte. Y después, como yo era deportista, viajaba mucho, empecé a viajar con 17 años, ya empecé a viajar por todo el mundo y eso dejó que no vaya a la universidad. Pero bueno, después cuando llegué a España sí que hice otras formaciones aquí en Barcelona. I tu vas conèixer alguna parella aquí a Espanya o com la vas conèixer? Bueno, sí, al teu pare. Cuando yo empecé a viajar en todos estos viajes que hacía por el deporte y los triatlones, ¿vale? Yo me dedicaba al triatlón y cuando venía aquí a España entrenaba en Girona y competía para el club Reus Plom.
y representaba este club. Y en uno de los viajes, en una carrera a Suiza, conocí a tu padre, que vivía aquí en Vic, no, Tavèrnoles. Y bueno, y ese viaje, nada, nos conocimos y después yo me volví a Argentina y al año siguiente volvimos a coincidir aquí en España. Y yo siempre competía aquí el verano, hacía la final del Mundial, que siempre es en Estados Unidos, y me volví a Argentina. Y ese año ya me enamoré y le dije a mis padres que ya no volví a Argentina, que ya me quedaba aquí en España y que ya iba a hacer mi vida aquí, iba a residir en España y que iba a viajar nada más por si tenía algunas competencias o triatlones para allá. Y bueno, y desde el 2000 que ya vivo aquí. I va ser fàcil adaptar-te? Sí, va a ser fácil porque, claro, siempre que estás en un país con una pareja que es del lugar, es mucho más fácil, se te abren mucho más las puertas que si tú vienes sola y no conoces a nadie. Yo creo que mi adaptación fue muy fácil. También al venir yo no venía ni a trabajar ni tenía problemas de papeles porque al ser europea no tenía problemas, o sea que para mí fue bastante fácil. Sí que aquí en Vic no es el lugar más abierto de Europa que conozco. No por la gente, porque la gente es maravillosa, pero sí que cuesta más entrar, depende en qué círculos, però para mí fue muy fácil. Ella et va convèncer de venir aquí o va ser una decisió? No, fue una decisión mía, primero porque me encanta este lugar. Yo en Argentina estaba muy bien, es un país maravilloso. En la ciudad que vivía, yo soy de mar y tenía 20 kilómetros de playa, totalmente planos y agua y prados, muy diferente a la geografía de aquí. Y eso sí echaba muchísimo de menos, pero también me compensaba muchas cosas que hay aquí que no hay allá, como es la seguridad. ¿Vale? I et va costar buscar treball o no va ser fàcil? Bueno, como deportista yo empecé a entrenar en el Vic ETB, en el Club Natación Vic ETB y empecé a trabajar, como tenía la titulación de monitora de fitness y eso, cuando abrió el gimnasio empecé a trabajar ahí y no, siempre estuve muy bien acogida. I per què creus que aquí a Espanya era més segur que a Argentina, allà? Bueno, por la inseguridad. Primero porque a nivel de deportistas siempre vamos en carreteras, en bicicleta, ¿vale? El triatlón consiste de nadar, bici y correr. Y la carretera es súper peligrosa por los coches. Primero, la seguridad por los coches, se conduce fatal, no hay tantas normas, o hay, pero no se cumplen como aquí. Y también que te roban la bicicleta. Ahí en Argentina la gente no es que está como en Estados Unidos libre el tema de las armas, pero tienen armas, la gente va armada y yo creo que ese es el peor error de un país, porque si aquí te atracan con un cuchillo o una navaja, en cambio allá la gente va armada y claro, para robarte la bicicleta tal vez te paran en un coche, te ponen un revólver y te dicen dame la bicicleta. Y claro, siempre tenía que salir con un grupo o con gente por miedo, porque si llevas una bicicleta, las bicicletas son caras y saben que las pueden vender a mucho dinero. Y siempre era ese miedo, mis padres siempre tenían miedo que salga sola, era siempre estar sufriendo por si te van a robar, por si te van a hacer daño. Y esa inseguridad cuando yo vine aquí no pasaba para nada, me sentía muchísimo más segura pedaleando en carreteras por aquí, por Girona o por lugares de montaña que no te encontrabas a nadie, y allá en un lugar sola, menos una chica, era impensable ir sola, una chica menos que menos, al ser mujer más vulnerable todavía. Entonces cuando el primer viaje que yo hice a Europa, claro, eso fue para mí
una liberación, poder salir a las 6 de la mañana y no tener problema, o volver de noche de correr por el bosque y no tener miedo. Y ahí era imposible salir de noche o era imposible salir a las 6 de la mañana porque si no iba mi padre en el coche atrás siguiéndome para cuidarme, que era todo ese sacrificio, no se compensa. A veces uno tiene que pensar, si estoy aquí, tal vez muchas cosas no tengo, como el apoyo de la familia, de los amigos, pero esa seguridad no la cambio por nada, esa tranquilidad. Estaves segura de fer l'esport i deixar els estudis a la universitat? Yo siempre estaba segura de lo que me llenaba más y lo que era mi vida era la competición. Yo vengo de la natación, como tú. Yo empecé de los 9 años ya a competir en natación y así fue creciendo como atleta. Y cuando pasé al triatlón, yo tenía muchísimas posibilidades. Los Juegos Olímpicos de Sydney, estaba clasificada para los Juegos Olímpicos, pero todo era obstáculos en Argentina. Las federaciones eran corruptas, todo me lo tenía que pagar yo. Entonces ahí yo hablé con los abuelos y les dije, yo me tengo que ir de aquí si quiero seguir con mi vida deportiva, porque aquí no hay apoyos para nada. Yo pudiera haber estado en Sydney, pero me tenía que pagar absolutamente todo. Todas las clasificaciones a Copas del Mundo, todo lo tenía que pagar yo. Entonces dije, no, yo me voy a competir fuera, voy a carreras privadas o de circuitos mundiales donde económicamente te pagan, y hago lo que me gusta y vivo unos años, paso mi juventud hasta que quiera formar familia o lo que sea, o me decida estudiar, pero vivo unos años haciendo lo que me gusta y viviendo de eso. Obviamente no me hice ni millonaria ni nada, pero podía vivir. Aquí en Europa y en Sudamérica era imposible. Las carreras eran mucho menos dinero, no hay sponsor. Entonces la idea fue venir aquí, porque si tú ganabas una carrera, tal vez con lo que ganabas pagabas el alquiler de un mes. Entonces yo hacía eso. Iba compitiendo cada fin de semana y nada, me pagaba el alquiler, la comida y nada más, porque no me alcanzaba ni para ahorrar. Pero bueno, lo hice durante 4 o 5 años hasta que decidí quedarme aquí. Y he viajado, y todo lo que me ha aportado el deporte y el conocer el mundo, creo que para mí lo compensó mucho más en ese momento que estudiar, que ir a la universidad. Me pudiera haber quedado en Argentina y haber hecho INEF, el CAFE o aquí lo que es la universidad a los 4 años, pero yo los invertí en eso y realmente no me arrepiento. Obviamente que estudiar es lo primordial, pero creo que el viajar si se puede, es lo que más te va a dar cultura, abrir la mente y a veces más que una carrera. És mi opinió, claro. Quin treball t'hauria agradat fer si no siguessis atleta professional? Bueno, el que estoy haciendo ahora. Yo ahora ayudo a la gente a mejorar su salud, trabajo con las mamás embarazadas, con los bebés, en los primeros, todo lo que sea de iniciación en el agua, todo lo que hago ahora, el trabajo que hago, creo que lo hubiera hecho aunque hubiera ido a la universidad. O sea que hago lo que me gusta, que es ayudar a la gente a mejorar su estado de salud y a entrenar y a ponerse objetivos y metas, siempre, tanto si puede ser competitivo o si solo es para mejorar su salud. Siempre sigo la misma línea. Sobre l'economia, hi ha molt canvi d'Argentina aquí? Sí, hay mucho cambio, sí. En Argentina, justo cuando yo vine, hubo todo el problema del famoso corralito, que los bancos, digamos así, cerraron todas las cuentas, tú no podías sacar el dinero y claro, eso fue un caos. La devaluación de la moneda es continua, cosa que aquí no, claro, es muy difícil de explicarlo porque es algo que hay que vivirlo. Que tú te levantes un día y la leche cueste, por decir,
un euro y a la tarde valga 1,30 y al otro día 2,20. Aquí más o menos fue como lo de la gasolina, pero en todos los artículos y cada día y cada hora. Entonces vivir así es imposible. Imposible para ahorrar, imposible para hacer algún proyecto, porque tus ahorros hoy tienen un valor y al mes siguiente tienen otro. Entonces siempre toda la gente que puede se maneja con el dólar. La moneda de referencia es el dólar, pero allá no está el dólar, está el peso. Y eso es un estrés continuo, y para la gente que quiere viajar siempre eran muchos impedimentos. Por eso también fue uno de los motivos que me motivó a venir a Europa o ir a otro país con una moneda estable, porque si tú ganabas un premio o un sueldo, por decir así, tendría el valor durante todo el año ese precio, pero en Argentina no. Tal vez una carrera te pagaban un día 100 y al otro día eso era la mitad, y las diferencias econòmiques son muy grandes. I quan vas decidir tenir família aquí? Yo, por ejemplo, yo desde el 2000 ya me quedé aquí definitivamente con, bueno, el papá de Marc, y en el 2007 pasaron 7 años hasta que tuve mi primer hijo, y bueno, después vino Marc y Alex, que tiene 4 años. Y durante esos 7 años sí que conocí bien el país, también viajamos, y bueno, y la adaptación obviamente de esos años también echaba de menos mucho a mi familia, pero cuando quedé embarazada ya mis padres se vinieron aquí, y entonces ahí fue un apoyo muy grande. Por eso también no volví tantas veces a Argentina. Mira, creo que desde que ellos nacieron fuimos una vez sola, porque al estar mis padres aquí, ellos todavía no conocen Argentina, siempre esperando que sean un poco mayores, pero ahora nació el Alex y esperando que crezca, y ahora somos 5, y también billetes son caros. Para que viaje toda la familia lo vamos a hacer, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Als teus fills els hi va costar molt adaptar-se a casa, ja que un parlava català i l'altre castellà? No, es totalmente natural. El padre habla catalán, porque él es catalán, y conmigo siempre hablaban castellano, y desde pequeñitos ya siempre con el padre se dirigen en catalán, conmigo en castellano, y si estamos en una conversación se habla catalán y castellano a la vez, pero sin darnos cuenta. Ellos se dirigen al padre en catalán y cambian automáticamente en castellano, y ningún problema. Entre ellos obviamente hablan catalán, pero conmigo siempre. Y mi marido también siempre conmigo. A pesar de ser catalán, siempre habló en castellano, y nunca, aunque hemos intentado para que yo practique, porque el catalán lo sé perfectamente, pero tampoco es algo que todos me dicen, ¿por qué no hablas el catalán? Porque esto lo tendrán que escuchar los políticos, porque nunca he tenido la necesidad de hablar catalán. Ni en mi trabajo. Será porque también los argentinos siempre, el tono, y es muy dulce, y nunca me sentí presionada para integrarme el hablar el catalán. Y obviamente lo podría hablar perfectamente, y lo entiendo perfectamente. Y con mi marido me pasa lo mismo. Jamás se pudo dirigir a mí en catalán, siempre en castellano, y bueno, y en la familia ningún problema. Entre ellos hablan catalán y conmigo en castellano, y desde el principio fue así que... Com veus el teu futur? Mi futuro yo lo veo aquí, totalmente. Yo creo que ya tengo todo lo que quiero, hice todo lo que me agradaba durante muchos años, y teniendo 3 hijos, creo que, bueno, nunca digo nunca de nada, porque nunca se puede saber. Seguramente iré, si algún día mis hijos también vuelan o viajan, estaré donde estén ellos seguramente, pero Argentina creo que en este momento no volvería con ellos, ni prefiero que estén aquí, que estudien aquí, pero por el tema de seguridad, que siempre volvemos, no me sentiría segura yendo con mis hijos a Argentina ahora a vivir de vacaciones, y eso sí, pero no.
El futuro yo creo que estaré aquí. Cuando me jubile, seguramente iré al mar, a un lugar de mar, eso sí. Estaré en la montaña los inviernos, pero en verano en el mar. Seguramente estaré en un lugar en el mar, pero no sé. ¿Tienes algún objetivo a nivel como deportista? Sí, mira, ahora en junio vuelvo a hacer la distancia Ironman, que desde el 2017 no lo hacía, y voy al Ironman de Roth, a Alemania. Así que es un objetivo que me está llevando muchas horas y logística familiar, que Marc ya lo sabe. Y bueno, pero sigo poniéndome objetivos porque es mi manera de vivir. Gràcies per venir a fer l'entrevista i ens ha agradat molt aquesta entrevista. Bueno, gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, para mí es un placer ayudarlos en lo que pueda.